Cuishak monica ni monanzi. Es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Cuishak monehuatl ni mopocayelis. Gracias al Nican Mopogo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran acontecimiento guadalupano. Hermanas, hermanos, qué gusto de que estén en su programa Gran Acontecimiento Guadalupano. Sintonicen a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos para que vean este programa y junto con nosotros, de la mano de Santa María de Guadalupe, lleguemos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hermanos míos, estamos en temas sumamente importantes, ya viendo cómo fue el acontecimiento guadalupano, y yo diría cómo es el acontecimiento guadalupano. Es histórico. Se realiza en un momento, en unas circunstancias, en un lugar histórico, pero trasciende tiempos y espacios. Por eso digo, es algo que se realizó, pero que se sigue realizando. El acontecimiento guadalupano toca nuestro corazón. Significa Jesucristo nuestro Señor, que Santa María de Guadalupe da, ofrece, entrega a nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso es tan importante el acontecimiento guadalupano en todos los tiempos y en todos los lugares. Estamos analizando cómo es un verdadero génesis lo que vive Juan Diego en ese momento de encuentro con Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Cuando él pregunta, ¿dónde estoy? Él mismo se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dijeron o donde dejaron dichos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, del maíz, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? ¿Acaso en el paraíso? ¿Y cómo es este primer encuentro ya directamente con la Virgen de Guadalupe que le hace entrar al paraíso? 9 de diciembre de 1531 se da esto, sábado, día de María. Con razón Juan Pablo II pone la fiesta de Juan Diego precisamente el 9 de diciembre, porque siempre es el momento en que la persona muere y en ese momento entra al paraíso. Bien, Juan Diego, sin morir, está entrando al paraíso el 9 de diciembre. Por eso San Juan Pablo II dice, bueno, él tiene esta gracia de entrar al paraíso el 9 de diciembre. Es una gracia que concede Dios a través de la Virgen de Guadalupe a los laicos. Como decíamos en programas pasados, es el laico el que es elegido por parte de Santa María de Guadalupe. Dios todo lo puede, no necesita de nada ni de nadie. Y por supuesto, Santa María de Guadalupe podría haberse aparecido directamente al obispo y pedirle el edificar esa casita sagrada que tanto deseaba para ahí ofrecer su amor persona. Sin embargo, quiere la participación de un laico como tú. Por eso lo pone en movimiento a un laico dentro de la iglesia, dentro de la historia de la salvación, y le hace ver, le hace participar, le hace experimentar este paraíso que obviamente viene con ella en este entorno, en esta atmósfera guadalupana, donde se encuentra Juan Diego dialogando nada menos que con la Madre de Dios. Es el laico el que ve la belleza de esta doncella noble, que ya veíamos en programas pasados cómo los indígenas captaban esto. Otro de los puntos interesantes que aquí se narran en el Nican Mopogua puntualmente, pero que el Nican Mopogua ha sido escrito por Antonio Valeriano escuchando todo lo que experimentó Juan Diego. Y cómo Juan Diego le dijo que ahí también se manifestaba un arco iris. ¿Cómo entra en todo esto el magisterio de la Iglesia que ya vimos con el Papa? Entran las Sagradas Escrituras, entra también la inculturación y la manera de pensar en los conceptos toltecas de los indígenas. Refiriéndome precisamente al Antiguo Testamento, tenemos en Génesis 9, capítulo 9, versículos del 9 al 17, lo que sigue. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco,
he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Esto se lee en Génesis, y si te fijas es prácticamente lo que está viviendo Juan Diego, tal cual lo que está viviendo Juan Diego. Así estas nubes también que rodean la Santísima Virgen de Guadalupe es una manera de ver a Dios mismo, de contemplar a Dios mismo a través de la Virgen de Guadalupe, como también lo experimentamos y lo hemos captado en las Sagradas Escrituras cuando se habla de la niebla, de las nubes, que son presencia de Dios, son teofanía de Dios, nada menos que en el Sinaí, como lo expresa Éxodo 3, versículo 2 y siguientes, también en el capítulo 19, 18, cuando Moisés subió al monte del Señor. La nube cubrió el monte, la gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió todo. Éxodo 24, del 15 al 16. O elementos vitales que se describen en el Nuevo Testamento, como en la transfiguración de Jesucristo nuestro Señor, en el monte Tabor, como lo dice Mateo 17, 1, 9, o Marcos 9, capítulo 9, versículos del 2 al 10, o en la venida del Espíritu Santo, como lo narran los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3. Así que tenemos la Sagrada Escritura, cómo entra también para ayudarnos a entender todo este gran momento paradisiaco, y yo diría un nuevo Génesis. Igualmente evoca la tradición netamente indígena, como ya te lo decía. Ellos decían: ha salido el sol, el que hace la luz y el calor, el niño precioso, águila que asciende. Te dije que el águila representaba al sol para los indígenas. ¿Cómo seguirá su camino? ¿Cómo hará el día? ¿Acaso algo sucederá en nosotros, su cola, su ala? Qué interesante, porque esta expresión de cola y ala, es decir, lo último, es exactamente lo que dice Juan Diego después a la Santísima Virgen de Guadalupe. Son conceptos indígenas toltecas. Esto ayuda para entender que la narración del Nican Mopogua no es un invento, y mucho menos es un invento español. Ellos jamás entenderían esto de cola y ala. Son conceptos indígenas, como también lo expresa Miguel León Portilla en su libro El destino de la palabra. Tú lo puedes buscar ahí y entender más la inculturación de este momento tan maravilloso como es el acontecimiento guadalupano desde la óptica indígena. Miguel León Portilla en ese libro no es que aborde el tema guadalupano, sino que aborda el tema indígena, pero eso nos ayuda para entender cómo nuestra Santísima Virgen de Guadalupe hace una verdadera sagrada historia. Así es, cómo va tomando estos conceptos toltecas, pero los lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Los lleva a la plenitud, limpia todos estos conceptos, los va guiando en su verdadero camino hasta Jesucristo nuestro Señor. Está tocando el alma humana, el alma indígena, y la está llevando a aquel único que le da esta plenitud, Jesucristo nuestro Señor. Como por ejemplo las plumas de Quetzal, que en otras ocasiones hemos dicho, esto verde que significa la vida, el azul que significa el cielo, el poder vital, por decirlo de esta manera, y cómo también se habla de estas plumas de Quetzal tan fuertemente en todo el acontecimiento guadalupano, que incluso la Virgen Santísima de Guadalupe en su manto precisamente tiene estos colores azul, verdoso, que significa lo más poderoso, lo más grande de la misma vida. Tenemos también otras lecturas como el Códice Ramírez. El Códice Ramírez nos habla precisamente de otro elemento que se presenta ahí, como son las espinas, espinitas, que se vuelven de oro. Te recuerdo que las espinas entre los indígenas era el instrumento sacrificial por excelencia, y al presentarse como oro, significa que es algo divino, más allá del humano, algo divino. Te recuerdo cómo dicen nuestros indígenas, nuestras raíces, a dar gracias a sus dioses, con las celebraciones acostumbradas, humillándose,
tomando con el dedo tierra, comiéndola, y fíjate, y sacándose sangre de las espinillas, molledos y orejas, y se sacaban la sangre de las piernas, de los brazos, como ya lo hemos dicho, con esas largas espinas, largas púas de maguey. Las espinas, pues, para la penitencia o autosacrificios se usaban una sola vez, además, como también lo refiere el Códice Ramírez. Había gran número de pullas y lancetas en el templo, a causa que las iban quitando y guardando y poniendo otras, porque ninguna había de servir dos veces. Y así habían muchas guardas con gran veneración en memoria de la sangre que ofrecían a sus dioses. El águila, dice Alfonso Caso tiene un libro muy importante, El águila y el nopal, donde dice, el águila sobre el nopal significa entonces que el sol está posando en el lugar en que recibía su aliento. Fíjate qué manera de expresión de parte de los indígenas que nos ayuda este gran arqueólogo Alfonso Caso a entender. Y dice, el nopal, el árbol espinoso, otra vez la cuestión de las espinas, que produce la tuna roja, que significa los corazones, es el árbol del sacrificio. Y según la mitología, solo el sacrificio de los hombres podrá alimentar al sol. Solo ofreciéndole la tuna colorada podrá el ave solar continuar su vuelo. Qué manera de expresar precisamente lo que significa ese lugar en donde los indígenas edificaron esa ermita, ese templo, para comenzar esta civilización azteca o mexica. Ahora, si ponemos estos conceptos entendiéndolos, como la Virgen de Guadalupe está pidiendo una casita sagrada, un templo para manifestar, ensalzar, ofrecer mi amor persona, entendemos cómo del sacrificio viene la vida, y lo que ella está pidiendo es una nueva civilización del amor de Dios. No es el águila, no es Huitzilopochtli, no es Quetzalcóatl, no es Ometeotl, sino que es el verdaderísimo Dios por quien se vive, Jesucristo nuestro Señor. Por eso tiene tanta relación, obviamente, las espinas con el mismo Salvador, con el mismo Jesús, con esa corona de espinas que también porta en la cabeza y que le han sido clavadas. Todo ese sacrificio que Él ha hecho clavado en la cruz para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Por eso es tan importante como también esto lo capta Miguel Sánchez. ¿Te acuerdas del padre Miguel Sánchez, que lo vimos en uno de los primeros programas, a quien al pobre le colgaban que había inventado todo el evento guadalupano en 1648, cuando él simplemente lo estaba publicando? Eso es todo lo que estaba haciendo. Bien hecho por él, bien hecho por él. El publicarlo ayuda para que muchas otras personas vayan entendiendo todo lo que es este gran acontecimiento guadalupano. Pero él no inventa nada. Es más, Miguel Sánchez tiene esta claridad de cómo se relaciona la Sagrada Escritura, como hemos dicho, con el evento guadalupano. Fíjate lo que dice. Él capta que Apocalipsis 12, capítulo 1, es exactamente la Virgen de Guadalupe, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y está a punto de dar a luz. Es exactamente Miguel Sánchez el primero que señala esta convergencia de esa lectura que tantas veces hemos nombrado y que para nosotros ahorita se vuelve ya familiar. Lo hemos dicho tantas veces y es muy claro que la Virgen de Guadalupe represente precisamente ese momento de Apocalipsis número 12. Te voy a decir otra cosa. Si tú sigues la lectura de Apocalipsis hasta Apocalipsis 21, te vas a dar cuenta que es exactamente la Virgen de Guadalupe. Es decir, este templo, también esta unión que Dios hace con su pueblo, que la transforma o la manifiesta más bien como una unión matrimonial, que como viene precisamente a estar en medio de nosotros el Emmanuel. Fíjate por favor en la lectura Apocalipsis 21 y vas a ver cómo se relaciona tan fuertemente con todo el evento guadalupano. Pero sigamos con el Nican Mopogua. Te recuerdo,
un manuscrito hecho por Antonio Valeriano entre 1545-48, gracias a estar escuchando todo lo que los testigos, especialmente Juan Diego, estaban manifestando de todo lo que contemplaron, todo lo que escucharon. Dice así el Nícan Mopoguan en versículos 23 al 24. Le dijo ella: escucha, hijo mío, el más pequeño, el consentido, mi chiquito, Socoyotito, esa es la palabra en náhuatl para definir esto. Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: señora mía, reina mía, Socoyotita mía, mi muchachita, allá llegaré a tu venerable casa en México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes del Señor, Señor nuestro, nuestros sacerdotes. ¡Qué barbaridad! Es que palabra por palabra de lo que dice la Virgen de Guadalupe es algo que llega hasta el corazón. En primer lugar, captamos de que Juan Diego sabe perfectamente con quién está hablando, con María, la Madre de Jesús. Porque le dice: voy a tu venerable casa de México, Tlatelolco. Así que él sabía perfectamente que estaba hablando con María, la Madre de Jesús. Porque algunas personas como que empiezan a decir equivocadamente que él ha de haber pensado que simplemente estaba apareciéndose ante él aquella antigua deidad de los aztecas, de los mexicas. No es cierto. Él sabe perfectamente con quién está hablando, porque le dice: voy a tu venerable casa de México, Tlatelolco. Así que sabe perfectamente. Y segunda cosa que a mí me toca muchísimo, la manera de interpretar, de saber, de conocer que los sacerdotes son las imágenes del Señor. Para nosotros sacerdotes, el hecho de que los indígenas tengan esta manera de pensar, de que los sacerdotes somos imágenes del Señor, digo, nos llena de muchísimo gusto, por supuesto, pero por otro lado, nos llena de una grandísima responsabilidad ser las imágenes del Señor. Ahora quiero entrar a un punto que me parece también vital, central en todo el acontecimiento guadalupano. Les recuerdo que Juan Diego es de mentalidad tolteca, como raíz tolteca, en un ambiente que ya, es una atmósfera azteca también, que como te decía, los aztecas, los mexicas, han tomado, se han sustentado de la cultura tolteca, con la cual incluso querían tener familia, descendientes con esta nobleza y esta cultura grande de los toltecas. Bien, les recuerdo que el rey de mentalidad tolteca, de los más grandes sabios, se llamaba Netzahualcoyotl. Él es el rey de Texcoco. El territorio donde nace, crece, se forma, se casa Juan Diego es precisamente territorio texcocano en aquel entonces, con este rey Netzahualcoyotl, mentalidad tolteca. Este rey Netzahualcoyotl hacía congresos de grandes sabios, como con el rey Tecayehuatzin de Huejotzingo. Netzahualcoyotl llegó a creer en un solo Dios. Un solo Dios. Todavía no es el verdadero Dios, por supuesto. Es una mentalidad, vamos a llamar una filosofía religiosa que ha llegado a creer en un solo Dios. Le decía Netzahualcoyotl a este único Dios: Tutloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin. Todo esto que he dicho son como características del único Dios. Es como cuando tú dices: tú omnipotente Dios, todopoderoso Dios, creador, algo así. Netzahualcoyotl se dirigía a este único Dios de esta manera: tú tloquenahuaque, ilpamenohuani, teyocoyani, moyocoyotzin. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, pero no te importo. Te ríes de mí, te burlas de mí. Me has lanzado a este mundo solamente para morir. ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Cómo quisiera
Cómo quisiera cantar tus flores, cómo quisiera vivir en ti, cómo quisiera ver tu rostro. Pero tú te burlas de mí, te ríes de mí. Me has lanzado a este mundo solamente para morir. Tú te ríes cuando me enfermo, tú te burlas cuando me voy haciendo anciano. Tú me has hecho, tú me has dado la vida, pero solamente para morir. ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaquil, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? Mi vida es como esta flor que tengo entre mis manos, pero cuando trato de poseer mi vida, es como cuando se marchita esta flor entre mis dedos. ¿Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué estás fuera de mí? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaquil, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué me has vuelto tan vulnerable a la enfermedad? ¿Por qué me voy haciendo anciano más y más y más? ¿Por qué tengo que encontrar la muerte? ¿Para qué me diste la vida si al final de cuentas voy a morir? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaquil, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Para qué me diste la vida si al fin voy a perecer? María de Guadalupe, lo primero que le dice a Juan Diego, presentándose quién es ella, le dice a Juan Diego: soy María, la madre de Tloquenahuaquil, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Ilhuicahuatlatipaque. No, el verdadero Dios y Señor no te ha abandonado. El verdaderísimo Dios por quien se vive no es un Dios alejado, ni se burla de ti, ni se ríe de ti. No te ha hecho para la muerte, al contrario. Quiero una casita sagrada. Quiero una casita sagrada, civilización del amor de Dios. Quiero una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, que es mi amor persona. Quiero una casita sagrada, porque Él pretende, Él quiere venir a vivir contigo. No es un Dios alejado, es un Dios que ha tomado la iniciativa de encontrarse contigo. Haz de cuenta que la Virgen Santísima de Guadalupe te está diciendo que ella no ha sido enviada. No es como si Dios le hubiera dicho: madre, ve en medio de ellos y regresa, te envío en medio de ellos. No. Te recuerdo que Santa María de Guadalupe trae a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. No es que Dios la haya enviado de esa manera, sino que Dios mismo le dice: llévame contigo. Quiero estar en medio de ellos. Quiero continuar con esta promesa eterna de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Virgen de Guadalupe no viene a verte solamente, o no viene a visitarte solamente. Por eso incluso el saludo de su prima Isabel, creo yo, nos queda cortos. ¿Quién soy yo?, dice Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Más bien nosotros estaríamos diciendo: ¿quiénes somos nosotros para que la madre de mi Señor y mi Señor venga a quedarse a vivir en medio de nosotros? Así le dice la Virgen Santísima de Guadalupe a Juan Diego: yo soy la perfecta siempre Virgen, Santa María. Yo tengo el honor y la dicha de ser la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y de la tierra. Estas son las palabras, este es su significado. Que ella siga tocando tu corazón para que ahí habite Dios nuestro Señor.
Los quiero mucho, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos el próximo programa. Recen mucho a Dios por mí. Que Dios los bendiga.